Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos vea. Somos 6 Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué compartimos? Pues la Biblia. Obviamente que la palabra de Dios. Seguramente que se entiende. Es un día especial en cierta manera, que cada día debería ser especial, pero es especial en la manera de que es el Día del Padre. Y como cristianos, pues obviamente celebramos el Día del Padre Eterno, ¿verdad? Pero más que todo en este día, pues felicidades a los padres. Gracias por esa lucha tan constante por conservar una familia unida, preocupados siempre por traer lo necesario a sus hijos, por tratar de dar lo mejor de ellos. Gracias por eso. Que el Señor los bendiga. Bien, eso nos da pie precisamente a entrar a la palabra de Dios y analizar un poco qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Padre Eterno. Aquí en el capítulo 6 de Mateo, versículo dijimos del 9 al 15, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ciertamente no traigo mucho preparado así, pero el Señor nos dará lo necesario. Bien, voy a pedirle a ver si que nos lea en, como cada enseñanza, la Biblia las Américas, la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos a las Américas, como uno lo presenta la Biblia de las Américas, ¿verdad? Porque bueno, es simplemente un dejar ver que las Biblias no todas quitan o ponen o transvierten, o sea, como sacan de contexto el versículo, sino que es una Biblia, las Américas, que nos ayuda a entender un poco más porque está más cerca de en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, el griego. Ve si nos hace el favor, por favor, de Mateo 6, del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y al amanecer de esta mañana. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a primeramente ponerte la predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que usa, guía y unge el que está predicando, Señor, e igualmente a cada maestro, pastor, misionero, evangelista alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor. Tú prepara nuestros corazones, nuestros entendimientos y nuestros oídos, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a poner tu palabra en práctica en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades o pérdidas, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que unge, suple, guía, guarda, cura, y el que consuela y el que está con cada uno de nosotros, Señor. Todo, y que está todo hecho bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por todos, cada persona alrededor del mundo, Señor, especialmente por cada líder de familia, Señor, y pues vamos por cada escalón a cada líder de gobierno, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente bendice la predicación que va a ser dada, Señor, y pues, Padre, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a empezar a analizar un poco. No es algo que ya haya sido preparado, simple y sencillamente, pues es el Día del Padre, pero vamos a hacer énfasis precisamente porque ya tenía mucho rato teniendo
esto en mi corazón, por decirlo de esta manera, de traer esta breve y pequeña enseñanza. El Padre Nuestro es una oración modelo que nuestro Señor Jesucristo le enseña o nos enseña a todos aquellos que profesamos o decimos ser cristianos. ¿Qué es la enseñanza del Padre Nuestro? El mismo Señor era hijo, es y será hijo de Dios por la eternidad, ¿verdad? Entonces es Padre Nuestro por medio de Cristo Jesús. La enseñanza aquí es qué es lo que vamos a tratar de dar a entender, qué es lo que dice la palabra de Dios, cómo nos lo presenta. Dice el versículo 5, ¿verdad? Y cuando oremos, no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en sinagogas y los cantones o en las orillas de las calles, en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su paga. ¿Verdad? ¿Por qué esto? Bueno, los apóstoles le piden al Señor que les enseñe a orar. El Señor comienza a decir, mire, no hagan como hacen los fariseos o lo hacen los escribas que quieren ser vistos. Más bien, toma tu lugar en secreto y pide al Padre lo que tienes que pedirle. Y dice el versículo, lo estaba viendo ahorita, dice, no. No es que Dios no sepa qué necesitamos, Dios sabe de antemano lo que necesitamos, pero a Él le gusta que como hijos le pidamos. ¿Cuál es el punto? Que nosotros debemos tener entendido que Dios de antemano sabe la necesidad de cada uno, porque Él sabe cuál es la necesidad de cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que le preguntan los apóstoles, o lo que le piden los apóstoles al Señor, dice, enséñanos a orar. Dice, bueno, y en el versículo 5 ya vimos que dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, en pie, para ser visto de los hombres. El 6 dice, cuando tú ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El 7, ¿por qué estoy leyendo eso? Bueno, eso es muy necesario para agarrar algo de contexto más firme. Que orando no seas prolijos o repetitivos, es lo que quiere decir. No por repetir muchas veces algo, dice, como los gentiles que piensan que por su parlería o por su hablar serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? A Dios como Padre le gusta que le pidamos. Y su Hijo que vino a la tierra, que envió a la tierra, nos da un ejemplo como pedirle. Y empieza en el 9 diciendo, vosotros pues oráis así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado, el nombre original del Padre. El nombre verdadero, que es únicamente del Padre. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan que hay muchos dioses. Y le pedía yo a ver si que buscara el versículo y me dio el versículo 1 Corintios 8, del 5 al 7. Y ese versículo es muy importante porque nos deja claro cómo debemos de tener nuestra posición de las cosas que sabemos de Dios Padre y Dios Hijo. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Las cosas hechas por Él. Bueno, nosotros tenemos que un Dios y un Señor. ¿Sí? Ese es el versículo. Ah, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos deja saber. En la Biblia de las Américas nos dice casi lo mismo. Vosotros puedes orar en esta manera. El versículo que en la Reina Valera dice, vosotros pues oréis así. ¿Cuál es la diferencia? Así o de esta manera. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Todos tienen el mismo propósito de enseñarnos de qué manera. Y luego
continúa, Padre nuestro, aceptando a Dios como Padre nuestro. Si aceptamos a Dios como Padre nuestro, pues nos damos el deber de entender todo lo que la palabra de Dios dice, que estás en los cielos. ¿Dónde está Padre Dios? En los cielos. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios es Dios y está en todos lados, ciertamente que sí, pero no todos son dioses, porque acabamos de ver, aunque hay muchos que se llamen dioses, tanto en el cielo como en la tierra, para nosotros, como hijos de Dios, tenemos nada más un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, aquí, a Jesucristo. Aunque hay muchos señores, hay muchos dioses con D chiquita. No que haya más dioses, porque hay quienes dicen que el enemigo es un dios, no tiene, sí, tendrá poder, será poderoso, pero el único todopoderoso es el Padre, que dice allí en Mateo 4:10, cuando está el Señor, precisamente de la misma boca de Jesucristo, sale esta advertencia, o este decreto, o esta condenación. Adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Mas, al Señor tu Dios adorarás y a él solo obedecerás. ¿Tiene poder el enemigo? Sí, sí tiene poder, pero los que estamos en Cristo tenemos, no de nosotros, de Dios, el poder de repeler al enemigo. Ahí en Filipenses 4:13 nos dice cómo, de qué manera, por qué. Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso le dijo al Señor, vete de aquí, y todos los que somos de Cristo tenemos esa bendición. No que somos súper poderosos y que tenemos superpoderes, pero tenemos el poder de repeler al enemigo. ¿Cuándo? Cuando somos atacados, cuando somos acechados por el enemigo. Por eso es que tenemos esta creencia, esta fe en nosotros, que esa fe la convierte en escudo y soportamos los ataques del enemigo. ¿Dónde dice que la fe es el escudo? Efesios 6, ¿qué? La fe es el escudo. ¿De qué manera podemos? A ver cómo nos lo presenta la Biblia, para que se entienda mejor. Efesios 6:16 dice la palabra de Dios: Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué es lo que debemos entender? Sí, el enemigo tiene poder, pero ya está vencido, ya está quitado, ya está sentenciado. ¿A dónde va? Al lago de fuego. ¿Tiene poder? Sí. ¿Conoce nuestros pensamientos? No. Él sabe cómo es la humanidad Hay un dicho en el mundo que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y ciertamente tiene siglos y siglos y siglos y siglos conociendo y conviviendo con la humanidad. Obviamente que conoce todas las debilidades del ser humano, y ataca al ser humano ¿con qué? Con avaricia, con concupiscencias, o sea, deseos carnales, con la carne, con banqueteos, con borracheras, con todo aquello que sabe que el ser humano no le gusta, le encanta. Alguien dijo que el pecado es como el queso para los ratones, para el ser humano. Aunque sabe que el queso está en una trampa, el ratón, como quiera va a tratar de agarrarlo. El ser humano es tan curioso que se deja llevar. Es que quiero saber qué, y cuando estamos dentro de la situación, ya no hallamos cómo salir, porque nos damos cuenta que no es nada bueno. Hay tantas cosas en este mundo para desviar al ser humano de las cosas correctas a las incorrectas por la curiosidad o la inducción de aquellos espíritus que insisten, aunque no con voz material, en la mente del ser humano. Hazlo. ¿Qué te cuesta? Ahí está la tentación, ahí está la inducción, ahí está el control, y el ser humano se deja llevar. ¿Por qué? Porque no conoce completamente lo que es la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, nos interesan las cosas de Dios, buscamos las cosas de Dios, y las cosas de afuera las buscamos para conocerlas.
para no caer en ellas. ¿Por qué? Porque sabemos que son trampas. A mí un espíritu me habla, sí, el Espíritu Santo. Pero si fuera otro Espíritu Santo, pero fíjense, déjenme aclarar en esto, no que me hable físicamente, me ilumina, me guía, me lleva, me pone, me revela por medio de la palabra de Dios qué es lo que quiere que yo haga. El enemigo imita mucho a Dios. Él también tiene aquellos que van y le dicen a la gente, haz esto. Obviamente dice, es que yo no quise hacerlo, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque caíste en tentación. Es algo tan tremendo y tan fácil de ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Dice el versículo 10, ténganos en tu reino, se hecho tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En las Américas, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Para entender, porque tengo más Biblias, pero esta es la que más me gusta porque vemos que la Reina Valera de las Américas no tiene mucha diferencia al mostrarnos la palabra de Dios. Simple y sencillamente que una Biblia es de estudio, hay cosas que no vienen acá, hay cosas que no vienen acá, y combinando estudio más libros, obviamente que sí. Pero, ¿para qué? Para poder entender y poder decir, poder hablar qué dice la Biblia. Aunque muchos dicen, la Biblia dice muchas cosas, sí, también la gente dice demasiadas. ¿Y cuál es la diferencia? La Biblia habla la verdad, la gente yo no sé qué hablará, pero la cosa es de que, ¿sabes qué? Por el hablar mucho no crees que es suficiente. Entonces vemos que dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tarde o temprano vendrá el Señor otra vez. Vendrá el reino celestial y va a venir a reinar. ¿Se acuerdan allá no me acuerdo ahorita que el Señor dijo, como Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos está acercado? Cuando lo dijo Juan el Bautista, cuando muere Juan el Bautista, lo repite el Señor al inicio de su ministerio. En Juan, no me acuerdo la verdad, sé que lo dijo Juan el Bautista. ¿Lo tiene, mi hijo? No. Hechos 3:19. A ver. Hechos 3:19 dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, gracias, mija. ¿Qué tan importante es entender de qué nos debemos arrepentir? Dice la Biblia, y dice muy claro, no hay hombre bueno que no peque. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto uno, dice por cuanto todos. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentir? De nuestras malas acciones, de aquellas cosas que hicimos. De manera que encontremos la fortaleza que Dios da por medio de nuestro Señor Jesucristo para resistir al enemigo. Hay quienes adoran al enemigo, hay quienes le hacen culto al enemigo, pero la verdad, sabemos que es poderoso, lo repito, pero es Dios todopoderoso, y el Señor le dijo al enemigo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es todopoderoso? Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué nos enseña aquí? Nos enseña por medio de la palabra de Dios lo que dejó escrito aquellos hombres, siervos de Dios que escribieron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que debemos entender? La atención, la seriedad, el respeto que se le debe dar a la palabra de Dios. Hay quienes bromean con la palabra de Dios. Hay quienes juegan con la palabra de Dios y se les olvidan los mandamientos. Están vigentes. Que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Y es que hace en este tiempo la gente? Muchos piensan que Dios no existe. Y ese ha sido el plan del enemigo.
a hacer notar que Él no existe para decir que Dios no existe y engañar a la humanidad. Y como borreguitos traerlos al servicio de Él. ¿De quién depende? De cada uno. Aquí está la palabra de Dios, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que anda en tinieblas no sabe ni a dónde va. El que anda en oscuridad es lo oscuro, lo malo, aquellos que les gustan las cavernas, aquellos que les gusta lo oscuro, aquellos que se visten de negro, aquellos que no quieren ver la luz, aquellos que dicen yo soy esto, yo soy lo otro, pero la verdad no son más que un montón de gente engañada que van directamente a la perdición, ¿no? Dice el Dios venga a nuestro reino, se echa tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Es una afirmación, es una pregunta. Se echa tu voluntad en el cielo y en la tierra. Nos guste o no nos guste, lo veremos. Dice lo mismo en el 10, venga en su reino, hágase uno en las Américas, ¿verdad? Así en la tierra como en el cielo. Ahora vemos el versículo 11, dice el versículo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Nuestro pan cotidiano. ¿Qué dice la Biblia? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es lo mismo, el pan diario, el alimento diario. Si Dios quiere, cierra por decirlo entendiblemente, la llave del agua y cómo va a haber fruto en la tierra. Danos el pan de cada día. Siempre. Dice, no me acuerdo del salmo que dice, joven fui envejecido. Se me va el 51. Salmos 37:25. 37, 25. ¿Qué dice? Son cosas que llegan, pero es una verdad. Ahorita le digo por qué. Salmos 37:25 dice la palabra de Dios: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Gracias, cada día vemos, dice, joven fui, o mancebo fui, o como lo quieran ver, pero el tiempo ha pasado y he envejecido, y lo podemos aplicar a nuestras vidas, pero no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan, porque vamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios cada día, Él provee, en una manera o en otra. Ha pasado que a veces, no porque yo me van a gloria de eso, sino por la honra y gloria de Dios, no teníamos para mucho, por no ser más preciso, pero siempre Dios obró y nos daba y hasta de más. Y gracias a Dios por eso ya envejecí, ¿sí? No estoy anciano, o ya estoy viejo, y vemos que yo he visto justo desamparado, mi hijo de los justos que me bendigan, Padre. ¿Por qué? Porque cada día el Señor provee a aquellos que le buscan, dice Romanos 8, a los que aman a Dios todas las cosas, Romanos 8, 20 y algo. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, los que conforme al propósito son llamados. Es a saber, como su propósito son llamados. Todos, gracias, toda la humanidad está llamada a salvar. Pero depende de la disposición y el querer hacerlo. Nadie puede forzar a nadie. Cada quien tiene su mente propia, su voluntad propia, su decisión propia y se respeta la creencia de cada quien, la que sea. Yo nomás le estoy diciendo que aquí en la palabra de Dios nos enseña a aquellos que buscamos la alianza divina del Padre, aquellos que vemos a Dios como Padre nuestro, aquellos que sabemos que es el Padre nuestro, que tenemos la seguridad que envió a su Hijo para salvación de la humanidad. Sabemos que ese Padre nuestro nos está cada día supliendo en situaciones buenas o malas. Por eso todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Es algo tremendo. ¿Por qué a los que aman a Dios?
porque tenemos que entender que no nomás es decir, yo creo en Dios. No, yo le creo a Dios, creo en Dios, le creo a Dios y creo en su Hijo Jesucristo. Le creo a su Hijo Jesucristo. Mucha diferencia a lo que debe de ser, ¿verdad? Pero el pan cotidiano cada día está seguro para aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Dice el 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, vamos a tratar de ver algo aquí. Dice un versículo en la Biblia, no debáis nada a nadie. En Timoteo me parece, vamos a ver. Dice así, ok. Romanos 13:8. A ver, Romanos 13, a ver. Dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Amén. El que ama al prójimo cumplió la ley. Bueno, pues el punto es, dice el versículo aquí en Reina Valera, dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Déjeme aclarar un punto. Muchos dicen, es que soy hijo de Dios, no tengo por qué pagar lo que debo. Se paga lo que debe. Aunque un versículo y el otro no se refiere a deuda material. Se dice que perdona nuestras deudas, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados, como también perdona nuestras faltas, como perdona nuestras ofensas, no la deuda económica. Dice, hey, ¿sabes qué? Pero hay un versículo que también dice, ¿sabes qué? No debáis nada a nadie. Pero que no debáis, ahí habla de al que respeto, respeto, al que honor, honor. Ni uno ni otro es de deuda económica, es de deuda moral, es de deuda espiritual. Lo que yo te ofendí, Padre, perdón. No es de que, es que soy hijo de Dios, no debo de pagar a nadie porque yo soy hijo de Dios. Ese es algo que se utilizó hasta naciones para apropiarse de derechos que no les correspondían. En ninguna manera está diciendo Dios, quítale a los demás lo material para que tú vivas cómodo. Si le debes a alguien, pidiste algo, paga lo que debes. Trabaja con tus manos. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. ¿Qué es lo que debemos entender? Que es espiritual y moral. La deuda. Al que respeto, respeto, es el que debemos darle el respeto. Respetar la ley, que de eso se trata, respetar a los que están en eminencia, lo que debemos dar, lo que la deuda, pagar, aunque es un deber, pagar lo que debemos económicamente. Es un deber y un derecho, porque eso es robarle a los demás. ¿Verdad? Pero aquí está diciendo de pecados, de los pecados. Aquí está diciendo, el otro versículo que leyó Bessie es de respeto a las autoridades, es de respeto a los que están arriba. No es otra cosa. Porque esta aclaración, para que no confundamos lo que dicen los versículos, porque a veces lo agarramos a nuestra conveniencia y lo usamos como queremos, ¿verdad? Y fueron nuestras ofensas, por decirlo, como también nosotros perdonamos a aquellos a nuestros deudores, a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Dice el versículo, no lo leí acá, dice, y perdonan nuestras deudas, también como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es como lo presenta las Américas, ¿verdad? Y queda un poco más claro. ¿Qué es la deuda que tenemos con el Padre? Vino el Señor y la pagó. Pagó una deuda que no era de él. Pero de que era económica, no. Era espiritual, moral. Es que hay diferencias, sí hay diferencias. Dice el 13, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos, ¿más qué? Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Yo creo que hemos visto y hemos entendido lo que la palabra de Dios nos dice.
Y aquí en el 13, ¿verdad? El 13 dice en las Américas, fíjese bien cómo hay diferencia de palabras con el significado del mismo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria. Y no nos metas en tentación. Dios nos mete en tentación. No. Cuando yo empezaba en la vida cristiana, me presenté delante de una persona que se decía cristiana y me sacó este versículo y dijo, ¿cómo ves? Dios nos mete en tentación y luego quiere que le pidamos perdón. Es que tenemos que ver de qué se trata, cómo está escrito y por qué está escrito así. Depende quién lo escribió, no que la palabra de Dios tenga falla. Y como dice la Biblia Reina Valera, a veces, el 13, el versículo 13 de Mateo 6. Dice la palabra de Dios, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos, amén. Gracias. Y no nos dejes caer en tentación, nos dice, no nos metas. Cualquiera que no ha leído la Biblia y él ha estudiado realmente dice, ya ves, y tomo por cierto que Dios es el que mete. No, Dios permite que seamos tentados, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Cada quien es tentado según su propia concupiscencia, o sea, sus propios deseos terrenales, carnales y todo lo demás. Es el ser humano el que es tentado porque él mismo se lo busca. Y Dios lo permite para probar dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Son cosas que tenemos que ir entendiendo porque a veces, Padre nuestro que sí, ¿y que de qué se trata? Es que me protege. Oh, sí, y de todo lo que dice para ti, ¿cuánto lo tomas? Bueno, más para que te proteja. ¿Verdad? Aquí es un reconocimiento al Padre de parte del Señor Jesucristo y nos está enseñando cómo debemos orar. Es una oración modelo para que tomemos base y reconozcamos dónde está el Padre, en los cielos, que está siendo sentado en los cielos, proviendo para la humanidad, ¿verdad? Y aquí no nos dejes caer en tentación, más, fíjese bien, líbranos del mal. ¿Quién es el mal? El enemigo, el diablo, que el Señor nos reprenda. ¿Por qué? Porque está constantemente atacando al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es hecho a imagen del Padre y del Hijo. ¿Usted cree que el enemigo ama a lo humano? En ninguna manera. Lo quiere a aquellos que lo siguen para burlarse de Dios. Pero ¿por cuánto tiempo le puede durar ese gusto? Mientras no llegue el día que tiene que ser lanzado al lago del fuego. Él nos toca a nosotros porque estamos expuestos así. Vuelvo a repetir, el ser humano constantemente está viviendo en prueba para ver si va al reino celestial y tiene entendimiento el ser humano para tomar la decisión que él quiere. Dios no va a forzar a nadie porque Dios respeta a cada uno. Si nos advierte y nos dice, si tú sigues el mal, mira, este es tu castigo, muerte eterna, al final. Pero si sigues el bien, si vas por el camino de luz, si vas buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida, no exagerando, no queriendo ser santurrón, no queriendo ser el yo soy el líder, el ungido, sino humildemente como vino el Señor en humildad a servir a los demás, porque todas esas virtudes que podamos tener, cualquiera quien quiera que sea, se vuelven en gracia para Dios cuando se pone en acción al servicio de los demás. Ah, no, es que yo, a mí, ¿o sí? Dijo el Señor, no vine a servir, no vine a que me sirvieran, vine a servir la primera venida, pero va a volver. ¿A qué? A venir a pedir cuentas a quién, a todos, porque Él vino con un propósito al servicio de la humanidad. ¿A quién le va a pedir cuentas? A la humanidad, porque tiene el derecho, porque es creación de Dios, toda la humanidad y quién es Cristo. Dios mismo, por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que es hecho fuera hecho. Y lo dice la palabra de Dios. Que es lo que tenemos que entender, que está la enseñanza constantemente allí
en cualquier manera. La tentación está ahí, pero sabemos quién, porque dice el último párrafo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Parafraseando, por los siglos de los siglos se lo leí en las Américas, dice ah, se me fue, el 13, el 14, dice el 14 en la versión Reina Valera, amiga. Dice la palabra de Dios, porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque pues, en las Américas, porque si perdonáis a los hombres sus agresiones, que es a lo que se refiere en los otros versículos, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios, el Padre nuestro? Que debe de haber de tu parte las ofensas de tus hermanos, de tus amigos, de tus primos, del vecino. Dicen, ¿por qué? Pues bueno, es bien fácil, nos está diciendo el por qué, ¿verdad? Es algo que debemos tener bien en cuenta. Dios no nos deja a ciegas, porque si perdonaréis a los hombres o a los seres humanos, como quieras ponerlo, sus transgresiones o sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. También vuestro Padre Celestial, porque os perdonará a vosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Padre y está en su reino celestial y Él tiene el poder por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nos aconseja, nos dice cómo deberíamos estar viviendo realmente si somos cristianos, si hemos entendido. Dice el 15 y cerramos, mija, por favor. Dice la palabra de Dios, mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, mira. Más si perdonar, ¿qué dice en las Américas? ¿El 14 o el 15? El 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Fíjese cómo hay palabras que varían en la forma de presentarla, pero es la misma. Dice Reina Valera. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Acá dice transgresiones, acá dice ofensas. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Nada más simple y sencillamente la manera de presentación. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos dice, aprende a perdonar. Aprende a perdonar a los demás. Porque tú también eres un ser humano. Cuando dice hombre, dice el ser humano. Se refiere al ser humano en general. Si nosotros juzgamos y queremos que nos pidan perdón, sí, sí, te perdono. Pero no somos capaces de pedir perdón. Buscar la humildad que tanto un uno como el otro debemos saber pedir perdón. Y más sobre todo al Padre Celestial que está en los cielos. Porque es vuestro Padre Celestial. Nos guste o no nos guste, Dios nos deja reglas. Por eso muchos no les gusta y se van con el enemigo porque se los pone más fácil. Alguien dijo, es que el enemigo no te pide que le prometas nada. No, pero bien que trata de engañar a la humanidad con mentiras, con engaños. Allí en Juan, en el versículo 44, no me acuerdo, dice que es el padre de mentiras. 8:44. Juan 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Gracias. Depende de usted. ¿Usted quiere hacer la voluntad de su Padre Celestial? O en otra manera de preguntarle, ¿quién es su Padre? ¿El de la verdad o el de la mentira? Acuérdense, Juan 3 dice, otra vez. No, Juan 14:6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. ¿Cuál vida eterna? Nadie viene al Padre sino por mí. Está en la Biblia y salió de la boca
que el Señor esas frases, confirmando y afirmando. ¿A qué padre quiere servirle usted? Pues de usted depende. Aquí está la verdad, ¿la quiere? ¿No la quiere? Mire, no es que sea sarcástico, es que es una realidad. He visto a veces en las redes sociales las predicaciones, 1, 2, 3, y veo las demás videos de, uy, las cosas feas, brujería, hechicería, paranormal, miles y miles y miles, que le gusta a la humanidad. No le gusta, o no nos gusta, nos fascina. Por eso se dice, y lo he dicho y lo repito, la humanidad en sí no necesita que Dios la mande al infierno. Mucha, y no todo, pero no todo, ¿verdad? Ven al enemigo y en lugar de correr a esconderse de él, corren por donde esté, se agarran la mano y se van con él. Es que está divertidísimo. Es que está van, dicen por acá en Estados Unidos. Es que está cool. ¿Oh, sí? Veremos. No me burlo ni nada, simplemente advertencia. El Señor viene, su venida está próxima. Cristianos, ¿qué estamos haciendo? Hablemos de lo demás. ¿Que estamos dormidos todavía? ¿Estamos tullidos? ¿Ya pensamos que somos algo más? Despertemos. El tiempo está cerca. Espero que sea de bendición. No se ofendan. Una advertencia. Es una... Adelante, que no estamos solos. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela, prospérala y enternece corazones, Señor. No cobramos, no vendemos, no pedimos, simple y sencillamente está tu palabra. Tú lo has dicho y lo creemos. Tu palabra no volverá vacía. Ha de cumplir aquello para que fue mandado. Ponemos todo en tus santas manos. Bendice a los oyentes, bendice a tu pueblo, tus varones, tus siervos, tus misioneros, tus evangelistas, tus obreros, tus maestros, todo el que esté envuelto en tu ministerio, Padre, de redención. Bendice a aquellos que con gusto, Señor, se deciden a tomar una decisión de vida. Guía corazones, enternece, Señor, por medio del Espíritu Santo. La situación no nos espanta. Está advertido que en estos tiempos son principios de dolores. Danos fortaleza, Señor, y sabiduría, la plenitud de tu Espíritu Santo para poder seguir adelante. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén alrededor del mundo. Pues digo, en Cristo Jesús lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. Señor les bendiga.